Una temporada de machetes es un libro del escritor, periodista y corresponsal de guerra francés Jean Hatzfeld. Este narra desde el punto de vista de los victimarios los horrores del genocidio de Ruanda, centrándose especialmente en las colinas que rodean la ciudad de Nyamata. Las historias y los testimonios giran en torno a 10 hombres, ahora presos en la penitenciaría de Lima, quienes tenían una amistad incluso antes del genocidio. El libro está organizado en capítulos que tratan temas específicos. Por ejemplo, el cuarto capítulo se titula La primera vez y aborda precisamente los testimonios de los entrevistados acerca de sus primeros asesinatos. El 12º capítulo se titula Los castigos y habla puntualmente de los diferentes tipos de castigos que se le imputaban a quienes incumplían la única norma, asesinar. De la misma manera sucede con los demás capítulos. Usualmente, si el relato lo amerita, el autor al inicio del capítulo da un preámbulo para poner al lector en contexto. Voy a usar como referencia el capítulo 17 titulado La desaparición de las redes, que habla del equipo de fútbol de Nyamata y la maternidad de Sainthy Martin. En un primer momento se hace alusión a las costumbres que rodean el equipo de fútbol y adicional se da una descripción del campo de fútbol, de la maternidad y su entorno inmediato. Después de poner al lector en contexto, entran a participar directamente los entrevistados, en ocasiones sin la necesidad de un preámbulo. En esta ocasión, 2 supervivientes tutsis llamados Evergist y Innocent, y una enfermera hutu llamada Valerie. Finalmente, el autor concluye y reflexiona para dar inicio a un nuevo capítulo. Una temporada de machetes aborda diferentes conceptos, entre los más importantes destacan la deshumanización, el odio y el perdón. La deshumanización es un concepto que se presenta y desarrolla a lo largo de la historia. La deshumanización es la pérdida de las características humanas. Sorprendentemente, los tutsis y los hutus convivían de manera empática en muchos ámbitos y ocasiones de su cotidianidad. Parece entonces que misteriosa y repentinamente los hutus fueron despojados de toda característica y sentimiento humano, convirtiéndose casi de la noche a la mañana en criaturas salvajes, tal y como lo señala Pío en la página 36. La caza era salvaje, los cazadores eran salvajes, las presas eran salvajes, el salvajismo se apoderaba del pensamiento. No solo nos habíamos vuelto unos criminales, nos habíamos vuelto una especie feroz en un mundo bárbaro. Cuando más matábamos, más nos engolosinábamos con matar, la golosina, si nadie la castiga, ya nunca se le pasa a uno. Se nos veían los ojos, desorbitados de tanta matanza. El odio es un sentimiento de antipatía, disgusto y repulsión hacia algo o alguien. Y ese sentimiento siempre estuvo presente en la República de Ruanda, desde la independencia misma cuando los hutus se rebelaron a la opresión tutsi y los tutsis, de manera consciente o inconsciente, acabaron convertidos en sumisos. Aún así, había resentimiento y les era impuesta a las nuevas generaciones hutus a través de bromas y canciones. Pero si bien el odio estaba a flor de piel en algunas personas, como en Ignace, por ejemplo, para muchos otros solo era un tema poco interesante para conversar. En la página 172, Pío dijo: en eso de matar tutsis ni siquiera pensaba cuando vivíamos en buena armonía en el vecindario. No me parecía bien siquiera andar con altercados o malas palabras, pero cuando todo el mundo empezó a sacar el machete al mismo tiempo, hice lo mismo sin dejarlo para luego. Me bastaba con imitar a los colegas y pensar en las ventajas. El perdón es, en pocas palabras, expresar arrepentimiento y admitir un error, y es evidenciado en el libro el concepto más importante y el anhelo más profundo para muchos de los hutus presos. Sin embargo, a diferencia de otros conceptos, este fue reflexionado de manera personal. Para Fulkense, el perdón era una suerte muy grande. Puede suavizar el castigo y aliviar los remordimientos, facilita el olvido. Está muy bien para quien lo recibe. A su vez, Pío opinaba: yo veo muy difícil eso de que nos intercambiemos perdones en las colinas, porque por encima de las palabras bonitas volverán a crecer demasiados recuerdos malos, igual que las zarzas en medio de la plantación. El lenguaje cumple un papel fundamental en los diferentes genocidios. En el genocidio ruandés, específicamente, se hizo uso de la trampa del lenguaje. Es decir, se reemplazaron palabras que significaban mucho por otros que evidentemente tuvieron mayor aceptación. Un ejemplo claro era el uso despectivo de las palabras cucaracha y serpiente, evitando decir la palabra persona o ser humano. De esta manera les fue mucho más fácil asesinar a una plaga que a un igual. En la página 99, Adalbert dice: antes de las matanzas los solíamos llamar cucarachas,
pero durante las matanzas era más propio llamarlos serpiente, por lo que hacían, o sinvergüenzas o perros, porque no valoramos a los perros. Otro aspecto importante del lenguaje evidenciado en el genocidio de Ruanda fue la manipulación del lenguaje por parte de los medios de comunicación, en especial el de la radio, a través de sesiones humorísticas y música, promoviendo de manera disimulada el exterminio de los Tutsis. Innocent, sobreviviente del genocidio y parte importante del proyecto periodístico, contó: preparaban tanto lo que decían y lo repetían tantas veces que también a nosotros, a los Tutsis, nos parecía gracioso oírlo. Hacían llamamientos para que matasen a todas las cucarachas, pero de una forma muy chistosa. A nosotros, a los Tutsis, esos chistes nos parecían divertidísimos. En el genocidio bosnio y en el ruandés, los musulmanes y los tutsis oían de sus amigos y vecinos de toda la vida, los serbios y los hutus, respectivamente. Tanto en Alemania como en Ruanda, los victimarios denigraron a sus víctimas a través de apodos ofensivos, gusanos y cucarachas. En la antigua Yugoslavia y en la República de Ruanda, en un primer momento se dio la degradación e inmediatamente la eliminación. En la Alemania nazi, por el contrario, se dieron 4 fases: degradación, señalización, deportación y agrupación, y finalmente la eliminación. En Alemania, siendo un país de pensadores y filósofos, se dio el genocidio con la intención de purificar el ser y el pensamiento. En Ruanda, siendo un país de campesinos, se dio el genocidio para purificar la tierra y desinfectarla. Tanto en el genocidio serbio-bosnio como en el holocausto nazi se dieron libros e historias que cuentan grandes hazañas de amistades y romances clandestinos entre musulmanes y ortodoxos, y alemanes y judíos. Por el contrario, en el genocidio de Ruanda no se dio a conocer ni una sola historia de camaradería entre tutsis y hutus. Pero, ¿qué se considera genocidio? Todo acto encaminado a exterminar, dañar o destruir la salud física o mental de algún tipo de personas por motivos religiosos, étnicos e incluso políticos es considerado genocidio. Esta palabra tiene su origen en 1944. Su fin fue darle un nombre al asesinato masivo de judíos en Alemania, sin sospecharse que se utilizaría a lo largo de la historia en muchos otros países. Los genocidios, al igual que muchos otros crímenes, tienen consecuencias graves, especialmente para las personas directamente involucradas, asesinos y supervivientes. Con esto me refiero a enfermedades, secuelas físicas y mentales, además del origen de resentimientos que posiblemente generen, de manera individual o colectiva, otras problemáticas. Otro aspecto importante es el flujo migratorio. Los genocidios ocasionan que los ciudadanos, en especial las víctimas, huyan de sus países e inmigren a otros, especialmente a los más cercanos. Algunas veces, incluso, las víctimas son deportadas de sus países como fase del genocidio. Esto genera un problema social y económico para ambos países. El papel de los medios comunicativos es fundamental en un genocidio. Actualmente, los medios tienen una gran influencia en la acción y reacción de la sociedad, es decir, es bastante común que las personas obren y actúen conforme al poder que generan sobre ellas los medios de comunicación. Por esto, es importante analizar a profundidad el discurso y hallar su intención real, evitando de esta manera convertirnos en marionetas.